Las puntadas de Conchita. Estos testimonios se han recogido de una tradición oral que ha sobrevivido y que nos hablan, además de la vida de humildad, de las chispas de humor, auténtico humor cristiano del que gozó Conchita durante toda su vida. Recogemos aquí los que nos han parecido más simpáticos. Era sabido por muchos que Conchita se vestía de ropas que le regalaban sus amigas. Un día fue con una de esas amigas ricas, la señora Valle, y le pidió que le hiciera la caridad de regalarle un abrigo para una mujer pobre que estaba muy necesitada y pasaba frío. La señora en cuestión, sabiendo que Conchita ayudaba a muchas personas, le dijo que sí, que ella se lo mandaría a su casa, pero ella le dijo: ¿pero qué no ves que se muere de frío? Entonces fue la buena señora a su ropero y le dio un abrigo en buen estado. Conchita se lo llevó y pasadas unas semanas volvió a la casa de su amiga con el referido abrigo puesto. La amiga le dijo sorprendida: pero Conchita, me hubieras dicho que... Ella no la dejó acabar, solo le dijo: yo no te dije mentiras, era para una pobre mujer. En otra ocasión, un novicio de los misioneros del Espíritu Santo estaba muy interesado en conocer una santa. Por eso se apresuró a ponerse junto a ella en una misa. Quizá sería testigo de un éxtasis. Cuando llegó el canto del aleluya en la misa, el coro cantaba aleluya, aleluya. Y Conchita, volviéndose al novicio, con cara pícara le dijo: mira cómo cantan, parecen el tren. Otra vez la visitaba un sacerdote que había oído que la señora era una santa y quería estar con ella. Durante la conversación, Conchita se metió a la boca un puño de caramelos y siguió platicando, tan fresca, con los dulces en la boca. En otra ocasión, que había sido invitada a comer por las religiosas de la Cruz, en donde ella tenía fama de mujer penitente y austera, al llegar los postres, una religiosa le preguntó: Conce, ¿qué es más perfecto? ¿Tomar de este jamoncillo o del flan o de ninguno de los dos? Conchita le respondió: no sé, pero a mí me sirves un buen pedazo de los dos. En otra ocasión, un novicio que ayudaba en la misa del oratorio de Conchita le pidió que dirigiera la acción de gracias después de la comunión, esperando quizá de sus labios una elevadísima oración, y Conchita, ni tarda ni perezosa, sacó de su bolso el libro de La Valle y de allí recitó la acción de gracias. Cuando tenía reunión con sus amigas, no faltaba aquella que empezara a criticar a las demás. Cuando esto sucedía, entonces Conchita sacaba de su bolso unos papelitos de los calendarios y les contaba los chistes que ahí había, desviando la conversación y creando un ambiente festivo. En otra ocasión, sus hijos, que eran empresarios de éxito, llevaron a cenar a su casa a un inversionista muy importante y Conchita lo recibió en delantal y así pasó toda la velada. Un día le dijo una de las hermanas de la Cruz: no deje de pedir por mí, ya ve que le he costado mucho. Y ella, corrigiendo la frase, le dijo con gracia: ¿me has costado? Me estás costando, pues. ¿Crees que ya acabamos? Una señora de Postín quiso conocer a la santa y se dirigió a la casa de Conchita. Tocó insistentemente el timbre y la sirvienta no acudía. Por fin salió Conchita en persona a abrir la puerta. La señora pregunta: ¿vive aquí la señora Concepción Cabrera, viuda de Armida? Para servirle, contesta Conchita. Que me permita conversar con usted. Pues pase y siéntese, contestó Conchita. Pasan a la sala y Conchita continuó con su trabajo de costura. Entonces la dama desconocida le dijo: hace tiempo que deseaba platicar con usted, tan santa.
Y le contesta Conchita sin inmutarse: ¿Ah, sí? Pues yo nunca he leído de una santa que remendara tantos calcetines. Cuenta una religiosa de la Cruz que un día se encontró a Conchita que salía de la capilla, muerta de risa. Entonces le preguntó que qué le pasaba, y ésta le contestó tan fresca: cállate, que ya cometí un pecado de cajeta. Fíjate que vino Cande, y ahí en la capilla me dio esta cajeta con todo y su cuchara amarrada. No me aguanté y le dije a nuestro Señor: ¿gustas, Jesucito? Y que me como una cucharada, y ahora me tengo que confesar del pecado de cajeta. Y salió riéndose. Otro día, en Morelia, se detuvo ante Monseñor Martínez, obispo auxiliar de ese lugar, quien era su director espiritual. Le dijo: míreme bien, monseñor, este vestido me lo regaló Amadita. ¿Verdad que me veo bien? Y le contesta el obispo: vaya, claro que sí. El vestido que usted traía ayer parecía el de Nuestra Señora de los Dolores. No, monseñor, respondió Conchita, si ese vestido fue el que usé cuando fui a ver al Papa. Y como esta anécdota es de 1929, el dichoso vestido era de hacía 16 años. Una vez que Conchita fue de visita con las Hermanas de la Cruz en Monterrey, llegó muy contenta con unos zapatos muy especiales. Las madres se extrañaban de dicho calzado de resortes y los miraban y miraban. Ella, notándolo, les dijo: vean qué cómodos zapatos. Eran del señor Aimés. Me los regaló su esposa. Estando Conchita en su última gravedad, llena de dolores físicos y espirituales, llena de arideces y desconsuelo, en una visita que le hizo una de las consejeras de las Madres de la Cruz, Madre Catalina, le hizo esta confidencia: ay, Catita, mi Jesús y yo, como si nunca nos hubiéramos conocido. En esta misma gravedad, una persona le preguntó cómo seguía de salud, y ella contesta con humor: malona, malona, Jesús está matando un burro a pellizcos. Cuando Conchita acababa de expirar, rodeada de sus hijos y de algunos sacerdotes y su director espiritual, su hija Lupe le preguntó a Monseñor Martínez: ¿de veras mamá era tan santa? Y contestó con vehemencia el obispo: mira, Lupe, si tu mamá no es santa, no hay santos en el cielo. Conclusiones. Hemos recorrido paso a paso la admirable vida interior de Concepción Cabrera de Armida. Nos queda la sensación de haber conocido una verdadera obra de arte, trabajo de la gracia de Dios y trabajo de la naturaleza humana. Es sorprendente la profundidad y el estilo de Dios en quien quiere darle cabida. En el itinerario de Conchita hay una gran cantidad de pasos sorprendentes. ¿Para qué quiere Dios realizar estas maravillas en estos tiempos? ¿Por qué en una mujer? ¿Por qué en una mexicana? ¿Por qué en una laica casada y llena de responsabilidades familiares? Habrá muchas respuestas juiciosas y llenas de sabiduría. A mí se me ocurre solo una: porque a Dios le dio la gana. Quiso en su abundancia regalarnos un profeta inusual, como por otro lado son todos los profetas. Quiso darnos un regalo para mostrarnos que nada es incompatible con una vida cristiana seria. Quiso iluminarnos con una doctrina de altos vuelos puesta en una mujer. Como dijo de ella un obispo que depuso en su causa: de instrucción mediocre. Quiso repetir la pedagogía que Dios siempre ha tenido con la humanidad. Recoge lo que no sirve para hacerlo brillar. Alza de la basura al pobre para sentarlo entre príncipes. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. La humanidad
de flaca memoria, olvida en 10 minutos que Dios nunca ha actuado en la historia de otra manera y siempre se sorprende al constatar una y otra vez esa pedagogía de la encarnación, la obra de Dios en sus santos. ¡Qué maravillosa obra! ¿Cómo no admirarnos de la originalidad de Dios en Conchita? Su itinerario, de una unidad sorprendente, nos va llevando a descubrir el hilo de oro de esa historia sacerdotal que fue la vida de Concha, sacerdote como Jesús, transformada por la pureza y sacrificio, por la entrega como Jesús, madre de sacerdotes como María y como la Iglesia, madre para consolar, interceder, amar, servir, cuidar y nutrir, madre por la fecundidad en obras de impulso universal. Esa fue la acción de Dios en su sierva fiel, en esta Virgen prudente, fragante flor del jardín mexicano, en cuya lámpara ardió siempre el aceite divino de la caridad. Y la propia obra de Conchita, aquí tendría que detenerme un poco más para contestar algunas voces que en ocasiones nos llegan a los que hemos trabajado más de cerca en la figura de la mística Concepción Cabrera de Armida, Flor de México. Antes de comentar el propio trabajo de Conchita, quiero decir que en nuestros tiempos posmodernos hay un síndrome que yo llamaría de enanismo. Me explico. Hay una conciencia en nosotros como de sentirnos amenazados ante lo grande. Nos choca que haya modelos tan perfectos. Quisiéramos que nadie destaque, que nadie sobresalga en la foto. Estamos dispuestos a cortarle las patas al que sea más alto en la imagen, para que todos salgamos parejitos. He oído comentarios de monjas, sacerdotes, de laicos. La presentan tan perfecta que se nos escapa, no la alcanzamos, nos sobrepasa. Pues sí, señores, pues sí, señoras, no hay más, nos sobrepasa. Pero yo no les puedo inventar los defectos para que tu mediocridad quede saciada. Yo no puedo echarle culpas que no tuvo para que quede en paz tu medianía. No, mejor sería cuestionarnos por qué ella sí y yo no. Ese síndrome del enano nos aqueja como una enfermedad cuya curación, me parece, no sana, sin una buena dosis de humildad y reconocimiento del propio yo. También nos hemos acostumbrado a que los grandes santos queden muy lejos de nuestro tiempo y de nuestras fronteras, como algo muy inmaterial para gente sencilla, poco cultas y muy impresionables. Ahí está la vida de Concepción Cabrera de Armida, ahí están sus escritos, ahí están sus obras. No me creas a mí, cree en ellas. A Conchita la trataron muchos hombres y mujeres de su tiempo, nada credulones. La trató el gremio más crítico del momento, los eclesiásticos, y le creyeron. No todos los profetas son iguales. Hay una interesante anécdota de Conchita. En una ocasión, platicaba con Monseñor Martínez sobre la crítica situación de persecución a la Iglesia de México, y entonces Conchita le comentó al obispo que sabía de una persona extraordinaria que había dicho algo muy desfavorable acerca de la situación del país. Entonces, don Luis María le dijo que él no creía en eso, porque además no era artículo de fe. Entonces Conchita le dijo: Monseñor, ¿y cómo a mí sí me creen? No todos los profetas son iguales. Para creerles el mensaje debe estar avalado por una vida de reconocida virtud. Eso fue lo mismo que le pasó a Conchita. Por eso, la obra de arte que ella misma realizó con su propia personalidad merece ser conocida y reconocida con toda sinceridad. Le costó dominar su temperamento, le costó sostener sus opciones juveniles, le costó, ¿y cuánto?,
llevar a cabo las obras. Le costó la vida de pobreza y de humillaciones. Le costó cumplir amorosa y puntualmente con sus deberes de esposa y madre. Lo más admirable, todo en medio de una serenidad inalterable, se dominaba para no alterarse. No se escandalizaba fácilmente. ¿Cómo no decir que fue grande entre las grandes? Esa impresión tuvo siempre de ella el padre Félix de Jesús. La catalogó entre las santas más grandes que ha tenido la Iglesia. Pensamos, salvo mejor opinión, que tenía razón. Así, en lugar de apabullarnos, de sentirnos menos, de querer que nos la presenten como una histérica, como una loquita, como una neurótica, como una cualquiera del montón, quizá para consolar nuestras deficiencias, debemos sencillamente reconocer que cuando se junta la gracia siempre eficaz de Dios y el frágil elemento humano, pero dispuesto a trabajar, se producen verdaderas obras de arte, dignas de alabar, reconocer, admirar, amar y, ¿por qué no?, imitar. No te sientas enano. Ante Conchita, siéntete hijo, siéntete hija. Te hará bien. Anexo. Presentamos en este anexo una bibliografía la más completa que nos ha sido posible elaborar de todas las obras que se han escrito sobre Conchita o su doctrina, con el fin de dar una idea a los estudiosos de las herramientas con las que se pueden contar para consultar sobre esta mística mexicana. Esperamos que sea de alguna utilidad. Bibliografía sobre Concepción Cabrera de Armida. Albarrán Huario Gerardo. La transformación en Cristo sacerdote y víctima. Concar, México, 1984. Avilés Alejandro. La señora Armida, en revista Vidas Ejemplares, número 288, 1 de marzo de 1969. Buena Prensa, México, 1996. Buenfil Guillermo, Beatriz Josefina. Taller de acercamiento a Concepción Cabrera de Armida, Cimiento, México, 2000. Itinerario espiritual, Estaciones del Alma y Plan Chiquito, Cimiento, México, 1999. Cabrero de Escobedo, Aurora. Cruzada por la santificación de las familias. La Cruz, México, 2005. Canta la Mesa Reinero. Cristo por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, Dios. Cimiento, México, 1993. Carini Alimandi Lía. Una luz del México. Cita Nueva Editora, Roma, 1981. Carriedo Valencia Héctor, La Cruz del Apostolado, su simbolismo y su dimensión antropológica, México, 2007. Carrillo Alday Salvador, Jesús Salvador de los hombres, sálvalos. Temas de la espiritualidad de la cruz, número 40, La Cruz, México. La encarnación mística de Concepción Cabrera de Armida, México, 2006. Castillo Peraza Carlos, una espiritualidad para laicos del siglo XX, en temas de la espiritualidad de la cruz, número 4, La Cruz, México, 1988. Castro Tello Carlos, Proceso humano y experiencia de Dios en Concepción Cabrera de Armida, Universidad Pontificia de México, Colonia Biblioteca Mexicana 15, México, 2004. Chuk Angélica, Itinerario de crecimiento espiritual para fieles católicos casados, en temas de la espiritualidad de la cruz, número 48. La Cruz, México, 1995. Cusco y Mir Alberto, Genuino Espíritu de la Archicofradía del Apostolado de la Cruz, El Sagrado Corazón de Jesús, México,
1899. Apostolado de la Cruz, el Sagrado Corazón de Jesús, México, 1896. Constituciones de las Religiosas de la Cruz, el Sagrado Corazón de Jesús, México, 1897. Escritos del Padre Mir a Concepción Cabrera de Armida, inédito. El Apostolado de la Cruz, órgano del Sacratísimo Corazón de Jesús, tomo 1, números 1-52. El Sagrado Corazón de Jesús, México, 1896. El Apostolado de la Cruz, órgano del Sacratísimo Corazón de Jesús, tomo 2, números 1-52. El Sagrado Corazón de Jesús, México, 1897. El Apostolado de la Cruz, órgano del Sacratísimo Corazón de Jesús, tomo 3, 1-52. El Sagrado Corazón de Jesús, México, 1898. De la Rosa Carrera Roberto, en favor de tu Iglesia amada. Concar, México, 1978. El Mensaje de la Cruz, Concar, México, 1974. Di Raimondo Romo Doménico, Cadena de Amor, Concar, México, 1890. Cadena de Amor, Cimiento, México, 2005. Díaz Borunda Luis, la tierra natal de Conchita, para uso de los peregrinos, México, 2002. Escamilla Cantón Carlos, la formación espiritual de los sacerdotes en los escritos de Concepción Cabrera de Armida, Pontificia Universidad Gregoriana, Teresina para licencia, inédita, Roma, 2004. Esqueda Bifet Juan, sacerdocio de Cristo y el sacerdocio ministerial, Cimiento, México, 1991. Encuentro con Cristo, Cimiento, México, 2003. Jesús, Salvador de los hombres, Cimiento, México, 1992. Fernández Enrique, Conchita Cabrera, Paulinas, México, 1975. García Segura Vicente, Concepción Cabrera de Armida, 1862-1937. Esposa, madre, fundadora, escritora mística, en revista Roca Viva, número 196, 1984. González Medina Salvador, la experiencia eclesial en la espiritualidad de la cruz. En temas de la espiritualidad de la cruz, número 14. La cruz, México, 1989. Cristo amó a la Iglesia. En temas de la espiritualidad de la cruz, número 39. La cruz, México, 1993. González Mesa Salvador. Elementos esenciales de la espiritualidad de la cruz, en temas de la espiritualidad de la cruz, número 6, La Cruz, México, 1998. Hacer de nuestra vida una ofrenda permanente, en temas de la espiritualidad de la cruz, número 17, La Cruz, México, 1990. El mundo en que vivió Conchita. Temas de la espiritualidad de la cruz, número 37, La Cruz, México, 1993. Guerrero José Luis, posibles influencias de Concepción Cabrera de Armida, Cimiento, México, 1991. Gutiérrez González Juan, una mística en el interior de la Iglesia Madre, Encuentro, Madrid, 1998. Cruz de Jesús, Concepción Cabrera de Armida, volumen 1-10, La Cruz, México, 1998. Concepción Cabrera de Armida, Respuesta a la invasión de Dios, volumen 1, Edilibros, México, 1982. Concepción Cabrera de Armida, Respuesta a la invasión de Dios, volumen 2, Por Cristo a la Trinidad, México, 1986.
Vida mística de Concepción Cabrera de Armida, Francois Javier de Guibert, París, 1999. Bajo el signo de la palabra encarnada, Semblanza espiritual de Concepción Cabrera de Armida, Altillo, México, 1987. La Grande Conchita, Écrits spirituels de Concepción Cabrera de Armida, Francois Javier de Gautier, París, 1999. La Grande Conchita, París, 2002. Sacerdotes de Cristo, sistematización de textos e introducción teológica, La Cruz, México 2004. Encarnar, crecer y vivir. La encarnación mística en Concepción Cabrera de Armida, Publicaciones IDEC, Cruz Viva, México 2006. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2004. Atracción irresistible por la Eucaristía, Paulinas, México 2000. La Cruz del Apostolado, un regalo al mundo. Presentación organizada de los textos sobre la Cruz del Apostolado. La Cruz, México 1994. Misterio Eucarístico de la Venerable Sierva de Dios, Concepción Cabrera de Armida, Librería Editriz Vaticana, Cita del Vaticano 2000. María y la Eucaristía y su asociación al dolor salvífico de Cristo en la Venerable Concepción Cabrera de Armida, en Estudios Marianos, Sociedad Mariológica Española, Madrid 2006. Concepción Cabrera de Armida y el Misterio del Nazaret, en Estudios Marianos, Sociedad Mariológica Española, Madrid 2006. Simbología hermenéutica y relectura de la visión de la Cruz del Apostolado, en Primer Congreso Internacional sobre la Espiritualidad de la Cruz, tomo 1, La Cruz, México 1997. El encuentro que celebramos, Félix de Jesús y Concepción Cabrera de Armida. Ponencia magistral en Conchita y Félix de Jesús, Encuentro Fecundo, La Cruz, México 2004. Concepción Cabrera de Armida, Una vida en la fe, en temas de la espiritualidad de la Cruz, número 44, La Cruz, México 1995. Guzmán, Ponce de León, José, Jesús María, Cuna de las Obras de la Cruz, La Cruz, México 1994. Hernández Estela, Monseñor Luis María Martínez, su vocación a las obras de la cruz, en temas de la espiritualidad de la cruz, número 45, La Cruz, México 1995. Y Casa Corney Dolores, Cartas de una Madre de Familia, Cimiento, México 1982. Cruz del Apostolado, Cimiento, México 1985. María en su soledad, Misterio de Esperanza, en temas de la espiritualidad de la cruz, número 11, La Cruz, México 1989. Labarté Cabrera, Clara Eugenia, Ven Espíritu de Amor. Alba, México 1975. Pintar a Cristo en mi corazón, Cimiento, México 2000. Nacer en Cristo, Cimiento, México 2005. Radiografía de la cuenta de conciencia, Cimiento, México 1999. La palabra sorprendente de Conchita, en temas de la espiritualidad de la cruz, número 49. La Cruz, México 1996. La Cruz del Apostolado en Corazón del Evangelio. Temas de la espiritualidad de la cruz, La Cruz, México 1998. Ejercicios espirituales de Monseñor Martínez a Concepción Cabrera de Armida. Presentación y anotaciones. Cimiento, México. Amar con el Espíritu Santo. Cimiento, México 1995. Ser madre.
Cimiento, México, 1996. Ser Jesús crucificado, Cimiento, México, 1996. En el interior del corazón de Jesús, México, 1997. La consumación en la unidad, Cimiento, 1997. El tercer amor, México, 1997. Los descansos de Jesús, México, 1998. Dar a Jesús para ser crucificado, México, 1999. La encarnación mística, México, 1997. La perfecta alegría, México, 1999. La Barté Cabrera María Guadalupe. Fui bautizada, Cimiento, México, 1981. Fui bautizada como acordeón. ¿Quién es Concepción Cabrera de Armida? Cimiento, México, 2004. Cuadro sinóptico Concar, México, 1989. Tu misión es salvar almas. Primeros ejercicios espirituales de Concepción Cabrera de Armida, Cimiento, México, 2007. Gracias para agradecer, admirar y amar. Cimiento, México, 1996. Esposa y madre, Cimiento, México, 2004. Forjada y forjadora de una familia de carne y de espíritu, Cimiento, México, 1991. Tu misión, salvar almas, Cimiento, México, 1989. Concepción Cabrera de Armida. Escritos, Ediciones Religiosas de la Cruz, México, 2008. Segunda edición corregida y aumentada. Ledesma Barajas Rafael. Los 7 favores que recibió Conchita en Jesús María, en cuenta de conciencia de Concepción Cabrera de Armida. Crítica, México. Linares Laura, Cruz del Apostolado. ¿Qué significa? Cimiento, México, 1987. Me has mirado a los ojos, Cimiento, México, 1993. ¿Quiénes son? Cimiento, México, 1989. Por ellos me consagro. Misión sacerdotal de Concepción Cabrera de Armida. Cimiento, México, 2002. Encarnación mística. Folleto, Cimiento, México, 2000. La encarnación mística y su dinamismo en Concepción Cabrera de Armida. Cimiento, México, 2006. López López Rafael. Concepción Cabrera de Armida, México, 1998. Concepción Cabrera de Armida, escritora mística. Cimiento, México, 1995. La experiencia mística de Concepción Cabrera de Armida, Cimiento, México, 1995. El lenguaje sensorial de Concepción Cabrera de Armida, Cimiento, México, 1995. Encarnación mística y la venerable sierva de Dios, Concepción Cabrera de Armida, México, 2006. López Olmedo Alfonso. La soledad, el abandono de Dios en Concepción Cabrera de Armida. Publicaciones IDER. Cruz Viva, México, 2007. Lozano Parkman, J.P. La cadena de amor en la obra de la venerable Concepción Cabrera de Armida. Análisis teológico espiritual, Universidad Pontificia de Comillas, Tesina, Madrid, 2004. Madrigal Mora Joaquín. Artículos para el proceso informativo de la sierva de Dios María de la Concepción de Armida, Madre de Familia, Frumentum, México, 1955. Martínez y Rodríguez Luis María. La consumación en la unidad. La Cruz, México, 1961. El Supremo Amor. La Cruz, México, 1972. La intimidad de Dios.
México 1977. La Encarnación Mística, México 1978. La Perfecta Alegría, México 1962. La Intimidad con Jesús, México 1965. El Camino Regio del Amor, La Cruz, México 1983. Ven Jesús, México 1986. La vida en el interior del corazón de Jesús, México 1990. El sacerdocio místico de los fieles de Jesús, La Cruz, México 1986. El amor, La Cruz, México. Espiritualidad de la Cruz, México 1974. Cadena de amor, La Cruz, México 1976. La Caridad, La Cruz, México 1977. Meditaciones para Navidad, La Cruz, México. Cadena de oro, ejercicios espirituales a las religiosas de la Cruz en 1929. México 1985. Martínez González Homero, La Encarnación Mística, La Cadena de Amor y la Maternidad Espiritual en Concepción Cabrera de Armida, Arte Ático, México 2006. Medina González Manuel, Una Mexicana Excepcional, Concepción Cabrera de Armida, en señal 432, México 1963. Méndez Ramírez Vicente, Anécdotas de Nuestra Madre, Tlalpan 1953. Pinceladas de una vida, Anécdotas de la Sierva de Dios Concepción Cabrera, viuda de Armida, Puebla 1956. Saltillo, Coahuila 1958. Hechos edificantes, León, Guanajuato 1969. Mondrón Doménico, Un caso único en la mística, Concar, México 1980. Morán María Teresa, Semblanza de Concepción Cabrera de Armida, Frumentum, México. Murillo Guerrero Anselmo, Un encuentro con Dios, México 1999. Id y evangelizad a los evangelizadores, La Cruz, México 2005. Navarro Alfaro Ignacio, Rasgos de Concepción Cabrera de Armida, Concar, México 1977. Itinerario Espiritual de Concepción Cabrera de Armida, Concar, México 1978. Misión de Mujer, Concepción Cabrera de Armida, en la Iglesia de Hoy, Concar, México 1973. Concepción Cabrera de Armida, Instrumento de Dios, Concar, México 1976. Olivera Bernardo, Un encuentro sellado por la pureza, Concepción Cabrera de Armida y Félix de Jesús, La Cruz, México 2003. Encarnación Mística, Cimiento, México 2006. Padilla Centeno Jesús María, La Cadena de Amor y el Sacerdocio de los Fieles, La Cruz, México 1976. Elementos de la Espiritualidad de la Cruz, México 1977. Elementos de la Espiritualidad de la Cruz, México 1979. Concepción Cabrera de Armida, Su vida y su misión en la Iglesia, tomos 1, 2 y 3. México 1981, 1982, 1986. María, en el misterio de su soledad, México 1978. Páez Moreno Ricardo, El memorial del monograma, en temas de la espiritualidad de la Cruz, número 52, La Cruz, México 1997. Peñalosa Joaquín Antonio, Yo soy Conchita Armida, México 1983. Yo soy Conchita Armida, La Cruz, México 2006. Concepción Cabrera de Armida, escritora mística de México, en revista Vida Pastoral número 53, México 1883. Filipón Michel, Una mujer de hoy, Concar, México 1971. Conchita
Jornal de una familia. Francia, 1978. Traducción al español. Una vida, un mensaje. Concepción Cabrera de Armida, Concar, México, 1973. Diario de una madre de familia. En Francia, 1978. Diario de una madre de familia, Ciudad Nueva, Roma, 1979. Conchita, una madre de 9 hijos en camino de los altares, México, 1965. Porcil, María Teresa, con ojos de mujer, La Cruz, México. Romo, Romo, Tarcisio, con Dios cada día, Progreso, México, 1973. Cuando se enciende la hoguera, La Cruz, México, 1978. Oye Conchita, Concar, México, 1984. Ruggiero Lanier Félix, Constituciones de los Religiosos de la Cruz en nuestras Constituciones, México, 1965. Plan Chiquito, Temas de la Espiritualidad de la Cruz, La Cruz, México, 1996. Rubín de Celis Monteverde, Manuel. La Cruz del Apostolado y la Nueva Evangelización, en Temas de la Espiritualidad de la Cruz, número 32, La Cruz, México. La Misión Sacerdotal de Conchita, en Temas de la Espiritualidad de la Cruz, número 41, La Cruz, México, 1994. Amor en cadena con Cristo, en Temas de la Espiritualidad de la Cruz, número 53, La Cruz, México, 1997. Ruiz Vázquez, Luis, Oblación Sacerdotal de Cristo, Concar, México, 1980. Unidos a la oblación de Cristo, sacerdote y víctima, examen sobre la vivencia del sacerdocio bautismal, México, 1982. Francisco Armida García, esposo escogido por Dios para Concepción Cabrera de Armida, Concar, México, 1985. Transformaos en el hombre nuevo. Reglas de la cadena de amor. Concar, México, 1985. Concepción Cabrera de Armida. Alianza de amor con Cristo. Concar, México, 1985. Cómo vivir la oblación sacerdotal de Cristo en la Iglesia. La Cruz, México, 1992. Verdad Central. Cimiento, México, 1994. 3 expresiones en la espiritualidad de la cruz. Concar, México, 1997. La obra de la cruz, lo común, lo propio, lo complementario. Cimiento, México, 1996. Sánchez Magaña Salvador, Catecismo de la obra de la cruz. México, 1977. Cruz de Cristo, Cruz del Cristiano. La Cruz, México, 1982. Sánchez Sierra María Luisa, esposa, madre y apóstol. Cimiento, México, 1981. Dinámica interior, Concar, México, 1990. Dinámica de comunión, Cimiento, México, 1991. Cruz del Apostolado, México, 1994. Sarré y Guíñez Eduardo, La cuenta de conciencia, riqueza inagotable, en Temas de la Espiritualidad de la Cruz, número 34, La Cruz, México. El sacerdocio común y la cruz del apostolado, en Temas de la Espiritualidad de la Cruz, número 56, La Cruz, México, 1998. Sawada Kazuo, Construir a Cristo, La Cruz, México, 1997. Sentíes María Guadalupe, Alberto Cuscoy Mir. Sacerdote jesuita, director espiritual de Concepción Cabrera de Armida y propagador de la espiritualidad de la cruz, 1893-1903, México, 1993. Saudowska Elżbieta, Eres de la Iglesia, Vaticana, Ciudad del Vaticano, 2000. This Beautiful Cross, Cimiento, México, 2003.
Cecilia Javier, Concepción Cabrera de Armida, La Amante de Cristo, Fondo de Cultura Económica, México 2001. Torre Medina Mora, Fernando, La Cruz del Apostolado, un símbolo, La Cruz, México 1991. Tu nombre en mi carne, La Cruz, México 1993. La Cruz del Apostolado, una experiencia compartida. La Cruz, México 1996. Dar a luz a Cristo, acercamiento bíblico, teológico, a la gracia de la encarnación mística en Concepción Cabrera de Armida. La Cruz, México 2006. Torres Arpi Magdalena, Nuestras Raíces, México 1990. Torres Durán Rafael, La Cruz del Apostolado, México 1983. Treviño Tapia José Guadalupe, Dirección Espiritual, La Cruz, México 1949. Un apóstol de la Cruz, La Cruz, México 1949. Concepción Cabrera de Armida, La Cruz, México 1962. Vera Soto, Carlos Francisco, Carta a la Iglesia, Introducción Histórica en Sacerdotes de Cristo, La Cruz, México 2004. La Cruz del Apostolado, Cruz Sacerdotal de Jesús, Publicaciones IDET, México 2005. Cristo vive en mí, la encarnación mística en Concepción Cabrera de Armida, Publicaciones IDEC, Cruz Viva 1, México 2006. Centralidad e importancia del clamor de intercesión de Concepción Cabrera de Armida, Tercer Congreso Internacional de la Cruz, Memoria, Monterrey 2008. Vivir la cadena de amor, Publicaciones IDEC, México 2008. Visoso Andrade Alfredo, Índice de Palabras de la Cuenta de Conciencia, 12 tomos, México 1978 a 1998. De la A a la F, Índice de Personas, 1, 2. La Cruz, México 1994. Las 5 obras de la Cruz, 1, 2. México 1955. Escritos con Carr, México 1978. Cimbrón Levi Ricardo, Pueblo Sacerdotal, México 1977. En colaboración, Cabrera y Piña de Corsi, Matilde, Buerón Rivera de Bárcena, La Lonja de San Luis Potosí, un siglo de tradición, México 1957. Castro Tello Carlos, Sarabia Lago, Pilar, Este es mi cuerpo, La Cruz, México 2003. Torre Medina Mora, Fernando, Ruiz Vázquez, Luis, Navarro Alfaro, Ignacio. Conchita en su tierra potosina, cuna de las obras de la Cruz, Concar, México 1976. Vera Soto, Carlos Francisco, Rodríguez Flores, María Elena. Personajes en torno a la espiritualidad de la Cruz, Publicaciones IDEC, México 2007. Weber Ann, de los Santos, Edmundo Ortega José de Jesús, Ofrecimiento del Verbo Encarnado en temas de la espiritualidad de la Cruz, número 51. Conchita, contamos con tu vida. Cimiento, México, 1991. Segundo Congreso de la Espiritualidad de la Cruz, Conchita y Félix de Jesús, un encuentro fecundo. Documento de preparación, La Cruz, México 2002. Segundo Congreso de la Espiritualidad de la Cruz, Conchita y Félix de Jesús, Memoria, La Cruz, México 2004. Memorias del Primer Congreso de la Espiritualidad de la Cruz, La Cruz, México 2006. A 100 años de la Encarnación Mística, La Gracia Central de Concepción Cabrera de Armida, Publicaciones IDEC, Cruz Viva 3, México 2006. Una mujer de nuestro tiempo, Concepción Cabrera de Armida, Frumentum, México 1963.
La espiritualidad de las obras de la cruz. México, 1969. Panorama, ambiente histórico y existencial de Concepción Cabrera de Armida, 1862-1937. Cimiento, México, 1996. Comisión Permanente de las Obras de la Cruz. La Encarnación Mística, 1906-2006. Fichas de trabajo. México, 2005. Bibliografía. Cabrera de Armida Concepción, Apuntes Espirituales, edición privada. Autobiografía, 3 partes, edición privada. Cuenta de conciencia, tomos 1 al 66, edición privada. Vida, tomos 1 al 10, edición privada. Gutiérrez González Juan, Cruz de Jesús, tomos 1 al 10, La Cruz de Jesús María, México, 1988. Méndez Ramírez Vicente, Hechos Edificantes, edición privada, León, Guanajuato, 1969. Olivera Bernardo, Un encuentro sellado por la pureza, La Cruz, México, 2003. Padilla Centeno, Jesús María, Concepción Cabrera de Armida, tomos 1 al 3, México, 1981, 1982, 1986. Cecilia Javier, Concepción Cabrera de Armida, La Amante de Cristo, Fondo de Cultura Económica, México, 2001. Sacra Congregatio Pro Causi Sanctorum, María e Concepzione Cabrera Vid Armida, mexicana, 926. Positio Super Virtutibus, volumen 1, Roma. Vera Soto Carlos Francisco, Cristo vive en mí, la encarnación mística en Concepción Cabrera de Armida, publicaciones IDEC, Cruz Viva 1, México 2006. Puso su morada entre nosotros en A 100 años de la encarnación mística, publicaciones IDEC, Cruz Viva 3, México 2006. Índice, Canto de Primavera, página 9, Presentación 11, Introducción 13, Vida espiritual o interior 14, Etapa inicial de formación 1862-1884 17, Oración 19, Pureza 20, Amor a la Eucaristía 21, Sacrificio penitencia 22, Amor a los demás 23, Amor al crucificado 24, Amor a María 24, Noviazgo 26, Fidelidad 28, La sencillez evangélica 29, Matrimonio 34, Etapa de cimentación 1885-1902, página 37, Comprensión de la virginidad 40, Identificación con el crucificado 42, Inicio de las experiencias místicas 44, Votos 45, Oración de quietud 45, Deseo de las virtudes 46, Anuncio de la misión personal 47, Renovación de votos religiosos 48, Presencia de Jesús 48, Oración de unión 49, Añoranza de la vida religiosa 50, Los deberes de Estado 51, Cruz de Jesús 53, Llámame esposo 54, Nueva etapa de oración 54, Defecto capital 55, Un director espiritual 57, Inicio de la cuenta de conciencia 58, Hacer siempre lo más perfecto 58, Luchas con el demonio 59, Extraordinaria atracción hacia Jesús 59, Monograma 60, Oración comunicativa 62, Visión de la cruz del apostolado 63, Tu nombre en mi pecho 65, La finura del amor 65, Quiero que vayas al baile 66,
Los oasis de descanso, 68. La voz del amado es vida, 69. Cruces de mi cruz, 70. Traspasamientos divinos, 70. Los desposorios, 71. Purificación de la materia, 72. Voto de no cambiar de director, 74. Yo soy tu claustro, 76. El matrimonio espiritual, 76. Luces acerca de la divinidad, 78. La promesa de una unión más profunda, 86. Fundación del oasis de mujeres, 87. Con Dios en medio del mundo, 88. Las virtudes y los vicios, 89. Oración de traspasamiento, 89. Las desolaciones, 91. Muerte de su esposo, 95. Etapa de la gracia central, 1903-1917, página 101. Dios es amor, 101. El santo leño de la cruz, 102. Un encuentro fecundo, 103. Se rompe la cadena, 104. La dirección del Padre Félix, 109. Un golpe a las obras y al corazón, 110. Una nueva y breve dirección, 111. Nuevos derroteros espirituales, 111. La gracia central, 113. La cadena de amor, 117. La floración de la gracia central, 119. El Hijo del Consuelo, 122. El misterio de la Iglesia, 124. El Espíritu Santo y María, 126. Comunión dominical a favor de los sacerdotes, 128. Nuevo impulso apostólico, 130. Unidad en la Trinidad, 133. El claustro interior, 134. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, 135. Muere el Hijo del Consuelo, 137. Etapa de la soledad, 1917-1937, página 143. Nuevo y conocido director espiritual, 143. Con María en el camino de la soledad, 144. Luces y soledad, 145. Luces del Hijo de la Luz, 148. Centrarse en el centro, 150. Acentos especiales de esta etapa, 152. Amor a la Iglesia, 157. Cruzada en favor de los hogares, 158. El año de 1936, página 159. Todo está consumado, página 162. Un retrato interior, 167. Componer un mosaico, 167. Amor a Dios, 169. Amor a otros, 172. Modo de ser, 175. Fe, 177. Esperanza, 178. Pobreza, 179. Pureza, 181. Obediencia, 182. Humildad, 183. Dominio de sí, 184. Prudencia, 185. Penitencia, 187. Fortaleza, 188. Paciencia, 189. Dones particulares, 189. Gratitud, 192. Perdón a los enemigos, 192. Las puntadas de Conchita, página 195. Conclusiones, 199. Anexo 203. Bibliografía 209. Flor de México. Terminó de imprimirse en julio del año 2012 en los talleres Pandora SADCB. Caña 3657, La Nogalera, Guadalajara, Jalisco, México. Se tiraron 2000 ejemplares. Cubierta: Avelino Sordo Vilchis, fotografía de Rubén Orozco, Santa María de Guadalupe en la página 7. Pintura de José Vizcarra, 1874,
a 1959. Sobre el autor, Carlos Francisco Vera Soto es sacerdote misionero del Espíritu Santo, ordenado el 6 de agosto de 1989. Licenciado en Química, bachiller en Artes Plásticas, diplomado en Archivística por el Archivo Secreto Vaticano, doctor en Historia Eclesiástica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ha sido profesor de Historia Eclesiástica en el Seminario de Tabasco, párroco de las Santas Margaritas en Córdoba, España. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica. Actualmente coordina el equipo de investigación y difusión de la espiritualidad de la cruz. Contraportada. Al recorrer las páginas de este itinerario, pude constatar con gozo cómo el autor se desliza con notable pericia histórica y dibuja claramente el perfil de la venerable sierva de Dios, Concepción Cabrera de Armida. No complica las cosas, va al grano. El autor nos muestra a Conchita simplemente como ella fue, sin supuestos, sin fantasías, sin prejuicios, convencido de que toca un exquisito y excepcional don de lo alto. Nos muestra en 5 apartados la clara acción de Dios que la forma, la cimenta, la prepara para recibir la gracia central de su vida, la encarnación mística, origen de un verdadero torrente para iluminar el camino de los hijos innumerables que Dios le prepara en el desarrollo de las obras de la cruz, que por su medio instaura en la Iglesia. Pero ¿qué tanto digo? Tú, mejor que nadie, querido lector, toma estas páginas, devóralas y encontrarás un signo tranquilo y seguro como en el cuentecillo clásico. Cascaritas luminosas regadas por el camino, que te indican claramente la senda segura de la imitación, de la paz y de la verdadera alegría. Pedro Vera, misionero del Espíritu Santo. En la experiencia de Concepción Cabrera de Armida, vamos a encontrar muchas veces la expresión déjate hacer, que significa la petición de la voluntad y la entrega de la libertad a aquel que obra maravillas. El trabajo de Conchita consistió en ponerse en sintonía con la voluntad de Dios que la escogió para ser madre de las obras de la cruz y testigo insigne de la evangélica doctrina de la cruz, Pascual de Cristo resucitado. Ella primero recorrió ese camino que abrió en la Iglesia una nueva puerta de salvación, simbolizada en la cruz del apostolado. Carlos Francisco Vera Soto, misionero del Espíritu Santo. Flor de México, el itinerario espiritual de Concepción Cabrera de Armida. Colección Cruz Viva 5. Publicaciones SIDEC.